¿Cuál es o qué es el contexto? Esa es la pregunta que se me hizo. ¿Cuál es o qué es el contexto? Y vamos a explicarlo. A lo mejor usted ya aclaró en su mente a qué se refiere esto, ya lo sabe, si usted lo sabe, excelente. Téngame paciencia, habrá personas que no lo saben, así es que recuerde, hay que también compartirlo. Si usted ya lo sabe, no sea egoísta, compártalo con los demás para que los demás también sepan de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es o qué es el contexto? He mencionado en clases previas, contexto, y hay que ir con el contexto y vamos a checar el contexto y qué dice el contexto, y muchos estarán pensando, ¿y eso con qué se come? ¿Dónde está? ¿De dónde lo saca? Yo no lo veo. ¿A qué se refiere? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver qué es el contexto o cuál es el contexto, ¿verdad? Vamos a explicarlo y voy a tratar de explicarlo brevemente, lo más claro posible que pueda, para que usted me entienda a qué me refiero cuando hago referencia a contexto. ¿Ok? Contexto, la definición de contexto, si usted pone ahí en Google o en el diccionario o en algún lugar que pueda buscar la definición de la palabra, contexto es un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin estas circunstancias, pues no podríamos comprender correctamente. Pues me dijo, igual, hermano, ¿qué es eso? Bueno, quiere decir que tenemos que tener todas las pruebas, el conocimiento, saber de qué se está hablando. Por ejemplo, si es una plática, saber cuál es el tema, de qué se está hablando, quién lo está diciendo, a quién se lo está diciendo, por qué se lo está diciendo, cuál es el objetivo. Si hicieron una pregunta, ¿por qué hicieron esa pregunta? Si hubo una respuesta, ¿cuál fue la respuesta? Para entender el contexto. Ese es el contexto. Todos los detalles que envuelven una situación específica. ¿Ok? Todos y cada uno de los detalles que envuelven una situación específica se puede mencionar o puede decirse que eso es el contexto. ¿Ok? No sé si ha escuchado esta frase. Es que está sacando mis palabras fuera de contexto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que están malinterpretando toda la situación, todo lo que se está diciendo, lo están tomando con una idea equivocada a la que usted quiere tratar o con la que usted estaba hablando. Por eso dice, lo sacaste de contexto, o está sacando mis palabras fuera de contexto, fuera de la idea que yo estoy dando. No es la idea que yo estoy dando. Yo estoy hablando de otra cosa y tú estás en una idea diferente. Estás fuera de mi contexto, fuera de lo que yo quiero decir. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de contexto bíblico, es exactamente lo mismo. Estamos hablando de todo el conjunto de ideas que dan una enseñanza o algo que está pasando, una historia en la Biblia, algo que está sucediendo. Bien, vamos a explicarlo de alguna u otra forma. Hay un dicho que lo repetíamos mucho en la escuela de predicación y nos decían, todo texto fuera de contexto no es más que un pretexto. ¿Ok? Todo texto que usemos en la Biblia, si no va con su contexto, lo estamos usando de pretexto para usar o explicar algo que ese texto no dice. ¿Ok? ¿Me explico? Entonces, estamos agarrando los hechos que pasaron en esa historia bíblica, los estamos ignorando y solamente tomamos una fracción de ellos para probar el punto que nosotros deseamos probar. Y eso es sacarlo de contexto. ¿Ok? Es como cuando le decíamos, usted está sacando mis palabras fuera de contexto. Bueno, usted está hablando de otra cosa, yo ni siquiera estoy hablando de eso. ¿Ok? A eso se refiere. Y por esa razón, porque la mayoría de las personas piensan que la Biblia es como el Corán. ¿Sí sabía cuál es la diferencia entre la Biblia y el Corán? Aparte de todas las demás, no es inspirado y lo que sea, todo eso. El Corán es un conjunto de versículos que no se conectan entre ellos, son ideas aisladas. Entonces, cada idea o cada versículo del Corán es independiente al versículo que está previo o al que está después. Son como ideas, como dichos aislados. No son narraciones, no es una historia que se cuenta, sino son dichos nada más. Y la Biblia no, la Biblia es una secuencia, una historia que lleva una enseñanza. Entonces, un versículo se soporta en los versículos previos y se explica en los versículos posteriores. ¿Ok? Espero que vaya entendiendo.
¿Cuál es el problema con tratar la Biblia o leer la Biblia como si leyéramos el Corán? El problema es que tomamos un versículo y pensamos que ese versículo es el todo y no se relaciona con los versículos antes ni con los versículos después. Entonces nosotros le ponemos la idea al versículo y por eso hay tantas denominaciones. Porque no estudiamos la Biblia correctamente, porque sacamos versículos fuera de contexto. Miren, le voy a mencionar uno muy usado por unos grupos por ahí que se dicen ser cristianos, ¿verdad? Y que dicen que estudian la Biblia. Dicen, en Cristo hay libertad. El pasaje dice, hay libertad en Cristo. Y ellos aplican al pasaje que libertad se refiere a lo que quieras, porque eres libre de hacer lo que quieras. En vez, cambia la palabra libertad por libertinaje. No, ese no es el contexto de lo que está hablando ahí el pasaje, pero otra vez es un ejemplo nada más para mencionarle cómo sacamos fuera de contexto lo que dice el pasaje en la Biblia. Hablamos de situaciones diferentes, aplicadas diferentes, cuando no tomamos en cuenta el contexto, ¿ok? O la historia de qué estaba tratando el escritor, de qué estaba hablando, a quién le estaba hablando, por qué le estaba hablando, por qué les dijo eso, etcétera, etcétera. ¿Ok? El día de ayer tratamos un pasaje en Mateo 24, que decía, esto es principio de dolores. Bueno, sacar ese versículo fuera de contexto es tomar nada más ese pasaje y decir, ya ve, esto es principio de dolores. Bueno, pregunta, ¿a quién se lo escribió? ¿Por qué se lo escribió? ¿De qué están hablando? ¿De qué se trataba ese capítulo? ¿Cuáles eran las preguntas que se hicieron? ¿Cuáles son las respuestas? Nomás nos enfocamos en el versículo y lo sacamos y lo queremos aplicar en cosas que no tienen nada que ver. ¿Ok? A eso me refiero. Y ya lo explicamos el día de ayer. Bien, por eso hay tantas interpretaciones bíblicas. Mire, le voy a poner un ejemplo para que usted me entienda qué es sacar las cosas fuera de contexto. La mayoría de los chismes, la mayoría de las habladurías, casi la mayoría, el 99% son informaciones fuera de contexto. ¿Ok? Informaciones a medias. Es que yo escuché, y escuchaste toda la plática. No, nomás escuché esta parte. Bueno, lo estás sacando fuera de contexto. Quizás estás fuera de contexto y estás creando una idea diferente a lo que esas personas estaban hablando. Un ejemplo de ello. Vamos a suponer que usted conoce que su vecino, el que vive a un lado suyo, es una persona agresiva, es una persona alcohólica, es una persona no muy grata para hablar con él, a veces le habla mal a su esposa, a veces se comporta de cierta manera agresivo con su voz, con su esposa, le grita, la insulta, qué sé yo. Es alguien no agradable. Pero nunca ha golpeado a su esposa, nunca le ha hecho nada mal. Simplemente es agresivo verbalmente, ¿verdad? Con ella. Y su vida pues no es muy buena. Tiene vicios, tiene un mal comportamiento, etc. De repente, un día, por X o Y situación, su vecino está fuera de su casa con cara de asustado, hablando con un amigo de él. Y usted va pasando por ahí por la banqueta, paseando a su perro o caminando simplemente. Y al pasar cerca de ellos, oye que su vecino dice, la maté. Y usted se sigue y lo primero que piensa, ay Dios mío, ya mató a mi vecina. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque dice, es agresivo, es borracho. Yo he visto cuando le ha gritado, de seguro ya la maté. Y dijo, ya la maté. Y usted se hizo una historia en su cabeza y sacó esa pequeña frase, ya la maté, la sacó del contexto que ellos dos estaban hablando y lo puso en un contexto que usted quiso ponerlo. Ahora la pregunta, usted se asustó tanto que le habló a la policía llegó, arrestan a este hombre, lo empiezan a cuestionar y de repente ve que de su casa sale su esposa, sana, sin ningún rasguño ni nada, diciendo, ¿por qué lo arrestan? Y usted dice, ay, está bien, es que yo pensé que la había matado porque él dijo que la había matado. Pero cuando le preguntan a este hombre, hablaba de que habían matado un marranito, una gallina, un animal para comer y quedó traumado cuando mató al animal y se lo estaba platicando a su amigo. Y usted pensó que hablaban de haber asesinado a su esposa. Sacó esa información
fuera del contexto que se estaba hablando. Se estaba hablando de que había matado un animalito para comer y se asustó porque nunca antes había matado un animal para comer. Pero usted nada más tomó una fracción de la comunicación que había entre estas dos personas. Y en base a lo que usted creía, puso ideas en esa frase que usted escuchó. Eso es sacar la idea fuera de contexto. Y al sacarla fuera de contexto, lo único que usted hizo es mentirle a la policía y hacer que este hombre se asustara más porque la policía vino a arrestarlo y él no sabía ni por qué. ¿Me explico? Eso es sacar información fuera de contexto. Espero que me haya entendido con el ejemplo. En otras palabras, el contexto es entender correctamente de lo que se habla. ¿De qué están hablando? Por ejemplo, entre los jóvenes es muy dado a decir, yo oí que dijeron que no le caes, yo oí que dijeron que eres un sangrón, yo oí que dijeron que eres un esto, etcétera, etcétera. Pero son puras informaciones fuera de contexto. ¿Cuál es lo mejor? Llegar y decir de qué están hablando, a quién se refieren, por qué lo dicen. Porque generalmente damos por hecho, por sentado, fracciones de la comunicación que oímos, que no es comunicación nuestra, entre alguien más, y la sacamos fuera de contexto. Entonces, lo más correcto es decir de qué están hablando, cuál es la situación, qué está pasando, por qué sucedió esto. Interrogar a las personas si es un accidente, si es algo, como hace la policía, va con uno, ¿qué pasó? Platícame tú, lo separan y van con el otro, a ver, dime tú qué sucedió, porque quieren tener el contexto de lo que pasó, quieren tener todos los datos para llegar a la verdad de lo que realmente sucedió, y no informaciones fuera de contexto. ¿Cómo saber cuál es el contexto correcto? ¿Cómo saber cuál es la idea correcta a la hora que estudiamos la Biblia? Bueno, pues para ello tenemos que practicar algo que no le gusta hacer hoy a las personas. Leer. Leer no solamente el versículo, leer antes del versículo, leer nuevamente el versículo y leer después del versículo. Y entender de qué está hablando aquí. ¿Qué tema están tratando? Porque estos dos personajes que estoy leyendo, uno le pregunta una cosa y el otro le responde, ¿de qué era esa comunicación que tenían? ¿A qué se referían? ¿Cuál era la situación que estaba pasando ahí? Para eso tenemos que leer, leer y leer, para entender el contexto y no sacar el versículo o la idea fuera de contexto o de la idea a tratar. A eso me refiero cuando digo contexto. ¿Ok? Por ejemplo, rápidamente, volvamos recuerde en su mente, Mateo capítulo 24. Estudiamos un versículo si estaba en contexto o estaba fuera de contexto cuando dijimos estos principios de dolores. Oirán de guerras, de rumores de guerra, se levantará nación contra nación y reino contra reino, oirán de pestes, de hambres, terremotos, etcétera, etcétera. Esto es principio de dolores. Pregunta. Vamos a entender. Hagámosle preguntas al texto. ¿De qué estaban hablando? ¿Recuerda la clase de ayer? El Mateo 24. ¿De qué estaban hablando? ¿De qué están hablando aquí? Porque yo estoy leyendo estos principios de dolores. Me interesa saber por qué dijo el Señor esta frase. ¿De qué estaba hablando? ¿Con quiénes estaba hablando? Bueno, me regreso en la lectura. Voy versículos hacia atrás. Y vuelvo a leer nuevamente. Estaba hablando con sus apóstoles. Bueno, ¿pero por qué el Señor le responde esto? Entonces tiene que haber una pregunta previa. ¿Qué le preguntaron? Me vuelvo a regresar en la lectura. ¿Qué le preguntaron? Le preguntaron cuándo serían estas cosas y qué señales habría de su venida y del fin del siglo. ¿Pero por qué le preguntaron eso? Me regreso en la lectura otra vez. Porque el Señor les había dicho, mira, ven esos edificios, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya entendí. Es una plática sobre lo que el Señor dijo con sus apóstoles. Luego sus apóstoles no quedaron muy convencidos de lo que había sucedido y le hacen estas preguntas. Luego el Señor responde estas preguntas. Y luego usted dirá, ¿y ya acabó con las respuestas? No. Bueno, entonces vamos a leer después de este versículo. Y sigue leyendo más adelante y dice, ok, esta es la respuesta 1, esta es la respuesta 2. Contexto.
¿Ok? A eso me refiero cuando hablo de contexto. Espero que hayamos entendido. Entonces, contexto es responder a preguntas para entender de qué está hablando el pasaje. De qué está hablando, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo. Si preguntó a alguien por qué preguntó, en base a qué, la respuesta que dio, cuál fue, en base a qué pregunta, de qué hablaban, cuál fue la conclusión. Entender la historia. Eso es el contexto. Cuando entendemos la historia podemos entender cada una de las declaraciones que se da en esa historia y no vamos a tender a sacar la idea fuera de contexto. ¿Ok? Bien, entonces espero que haya quedado entendido. Eso es el contexto. ¿No? Es una palabra a lo mejor rara que no usamos mucho en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Alguna que otra frase que utilizamos por ahí para decir: no saques mis palabras fuera de contexto, me estás entendiendo fuera de contexto. Pero es rara la persona que usa estas frases o esta idea. Entonces es nada más sacar la idea fuera de lo que tú estás tratando. Hay personas, o como decimos, me estás malinterpretando. Sería otra forma de entenderlo, ¿verdad? Malinterpretar lo que yo estoy diciendo. Yo te lo estoy diciendo en este contexto, no en el contexto que tú estás entendiendo. Muchas personas, cuando hablamos con ellas, estamos hablando con ellas y lo malinterpretan y dicen: usted está peleando conmigo, ¿eh? Pero no lo saques fuera de contexto. Este es el contexto de lo que quiero hablar contigo. Te lo estoy diciendo por estas razones, por estos motivos, y tú lo estás malinterpretando y lo estás sacando fuera de contexto.